Bien, mis queridos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Si me pueden confirmar si ya estamos al aire, por favor, darme un avisito si ya estamos conectados. Así que avísame para comenzar en el día de hoy esta actividad especial. Parece que ya tenemos a uno conectado. Dame un feedback, dame un avisito si ya estamos ahí para conectarnos. Ya estamos en vivo. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente junto a nosotros en este su servicio especial de día miércoles, servicio de oración y también de estudio bíblico. Bienvenido. Gracias por estar ahí. Ya están apareciendo algunos saluditos. Gracias por estar junto a nosotros. Es de gran bendición para nosotros saber que de alguna forma estamos llegando a ustedes a través de este servicio especial. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos en el día de hoy. Antes de comenzar, y gracias por estar junto a nosotros, vamos a elevar al Señor una oración pidiendo su bendición para que lo que hagamos en el día de hoy sea para la gloria del Señor. Oramos. Bendito Padre Celestial, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno y nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos nuevamente, Señor, reunirnos en esta forma virtual, diferente. Señor, y te agradezco por esta oportunidad y te pido, Señor, que tú nos ayudes, me des de tu gracia al llevar adelante este servicio, que podamos sentirnos, ser edificados a través del ministerio de tu palabra. Te agradezco, Señor, por esta hora y te pido, Señor, tu bendición, tu gracia y tu cuidado. Y te agradezco por los hermanos que ya nos están viendo, las hermanas, y también por aquellos que se integren o se conecten de forma diferida, Señor, que también sea su bendición en sus vidas. Te doy gracias, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, mis queridos, sean cordialmente bienvenidos a este servicio de día miércoles donde cantamos juntos, oramos y también estudiamos la palabra del Señor. Así que como lo hacemos semana a semana, siempre comenzamos con un canto y quiero invitarles esta vez a que podamos cantar juntos al Señor un lindo coro que lleva por título Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dice así. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Qué precioso cántico. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Dame un segundito, ahí sí, ahí estamos. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Perdóname por separarme un breve segundo de la pantalla, pero estábamos ahí solucionando algunos problemas que siempre tenemos técnicos. Quiero dar gracias al Señor nuevamente, pedir también sus oraciones. En el día de hoy hablaba con mi madre. Ella ha estado luchando un poquito con salud. Su nombre se llama Malva Pozo. Si pueden estar orando por ella, por favor.
para que el Señor la cuide, le ayude en sus achaques, no en su avanzada edad, porque no quiero que me escuche ya y diga, está hablando de mí que yo ya soy vieja, sino para que el Señor la cuide y también el entorno familiar. Desde Bolivia envían saludos a la iglesia, desde Estados Unidos, desde México envían saludos a la iglesia que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Así que damos gracias al Señor. Desde el sur de Chile también algunas personas se han conectado o se conectan y envían saludos y damos gracias al Señor. Quiero recordarles que podemos solamente tener hasta 10 personas el día domingo en nuestro servicio. En estos momentos tenemos la vacante para 4 personas. Si usted quiere decirme, llamarme y quiere estar con nosotros el día domingo, 9 de la mañana en nuestro servicio, más que bienvenido, pero necesita llamarme primero para organizarnos, para que puedan estar y de esa forma estar presencialmente en el servicio del día domingo. Recordar nuestros servicios: el domingo 9 de la mañana tenemos nuestro servicio de adoración a través de la línea, a través de la internet. Así que damos gracias al Señor que hemos logrado llegar a los corazones. Y es interesante, miércoles pasado, domingo y aún el programa radial, tuvimos una linda presencia. Comparte este link, comparte a los hermanos, comparte a personas que escuchen el consejo de la palabra de Dios. Así que es interesante saber esto. Recordarles también que pueden bajar a sus teléfonos, ya saben, la aplicación de la iglesia. De esta forma pueden seguir las actividades, las enseñanzas, el devocional diario, lo recibes también a través de WhatsApp, a través de Messenger, a través de correo electrónico, para que día a día estemos meditando en la palabra del Señor y de igual forma estemos también orando los unos por los otros. Día a día hay nuevos pedidos, por lo menos hay 5 pedidos diarios que estamos teniendo. Recordarles que necesitamos orar por nuestra hermana Hilda para que el Señor la bendiga y le ayude en toda la tramitación que ella tiene. Así que ya saben, damos gracias al Señor por los espacios virtuales que tenemos y por la oportunidad que nos concede el Señor de poder servirle a través de esta área. No ha sido tan fácil predicarle aquí, me estoy viendo en una pantalla al revés, con varias cosas alrededor, al igual que el domingo. Quiero agradecer al hermano Fernando y a Eduardo también su fidelidad domingo a domingo. Ellos han estado con nosotros para que ustedes puedan recibir la transmisión en directo. También ellos me acompañan a la radio, así que agradezco al Señor. De igual forma, hay un grupo de hermanos que todos los jueves se están reuniendo o nos estamos reuniendo de 8:30 a casi 4 de la tarde para hacer mantenimiento en la propiedad de la iglesia. Va nuestro saludo y también nuestro agradecimiento. ¿Qué tal si cantamos un coro más antes de estudiar la palabra del Señor? Este canto lleva por título Te alabaré, oh Señor. Yo sé que usted lo conoce, así que pueden acompañarme ahí cantando este precioso cántico, Te alabaré, oh Señor. Así que, bueno, hay varias versiones, pero esta versión es una versión que nos gusta mucho entonar. Dice así: Te alabaré, oh Jehová. ¿Lo recuerda? Te alabaré, oh Jehová. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cantaré. Te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cantaré. Alabable naciones, pueblos todos, alabable, porque grande ha sido
su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, aleluya. Alabable naciones, pueblos todos, alabable, porque grande ha sido su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, aleluya. Alabable naciones, alabable pueblos, todo lo que respire, dice el libro de los Salmos, el capítulo 150, alabe a Jehová. Quiero enviar mis saludos a quienes se están conectando, por lo menos a los que a mí me aparecen acá. Gracias por estar junto a nosotros. Es de gran ánimo saber que de alguna forma estamos llegando a ustedes a través del ministerio de la palabra del Señor. Si tú tienes algún pedido de oración, tienes alguna necesidad, por favor, envíame un mensaje. Queremos incluir tu pedido, tu necesidad, para que estemos orando los unos por los otros. Debemos estar muy agradecidos al Señor porque Dios nos ha cuidado dentro del círculo conocido. Gracias al Señor, no hay ninguna complicación mayor y agradecemos al Señor por su amor, también por su cuidado. ¿Qué tal si elevamos al Señor una palabra de oración? Bendito Padre Celestial, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno y nos cuidas, Señor. Y hasta el día de hoy, tu fidelidad ha sido grande para con cada uno de nosotros y nos has permitido, Señor, celebrar tu presencia, orar unos por otros. Y, Señor, en esta hora quiero pedir por mi madre para que tú le bendigas, para que tú cuides de ella, pongas tu mano poderosa y le recuperes, Señor. De igual forma quiero clamar para nuestra hermana Hilda, para que tengas, Señor, misericordia de ella y le ayudes en esta tramitación que tiene que realizar. De igual forma recordamos a Marta Rosso, pon tu mano poderosa, cuídale, Señor, da también sabiduría a los médicos. Oramos, Señor, por nuestros países de origen, por las luchas, las necesidades. Señor, en medio de esta situación, manifiesta tu gracia, tu misericordia, también tu cuidado. Provee para el necesitado, ayuda a los gobernantes, Señor, en tomar decisiones sabias, en poder suplir, Señor, para la necesidad. Quiero darte gracias, Señor, por tu cuidado, por tu fidelidad, por ser tus hijos, tener esta paz, esa confianza, saber que tú cuidas de nosotros. Y en el día de hoy quiero pedir, Señor, tu bendición y tu gracia al compartir de tu palabra. Señor, oro dándote gracias y encomendando este tiempo de estudio a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, quiero animarte a que puedas buscar en tu Biblia la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Vamos a considerar en el día de hoy el tema ¿por qué algunos creyentes no crecen? ¿Por qué algunos creyentes no crecen? Así que por favor abre tu Biblia en la carta a los Hebreos. Vamos a considerar juntos ahí en el capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. La carta a los Hebreos en el capítulo 5. Voy a leer desde el verso 11 en adelante. Por favor, abre tu Biblia, acompáñame en el día de hoy con tu Biblia abierta y consideremos juntos ya el último tema sobre el desafío al crecimiento. Dice el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, verso 11, el escritor dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice el texto, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, el verso 1 solamente. Por tanto,
Mira, a modo de conclusión, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Verso 6, capítulo 6, verso 1, dice el escritor, por tanto, déjame decirte algo. Nuestras acciones no revelan necesariamente nuestras verdaderas motivaciones. Nuestras acciones no revelan necesariamente nuestras verdaderas motivaciones, pues pueden ser superficiales y hasta hipócritas. Pero nuestras reacciones, en este caso a lo inesperado, cuando hemos tenido poco tiempo para prepararnos de antemano, revela mucho y es más posible que sea un indicador preciso de lo que realmente nosotros somos. No necesariamente nuestras acciones revelan nuestras reales motivaciones. La inmadurez espiritual, la falta de crecimiento es más visible en nuestras reacciones improvisadas, inconscientemente, que cuando planeamos actuar mecánicamente. El crecimiento es interesante. El escritor a los Hebreos está muy preocupado. Cuando él comienza el capítulo 5, verso 11, él está muy preocupado y él le dice a sus hermanos, y él está preocupado por el crecimiento espiritual porque algo estaba ocurriendo en los hermanos que no estaban creciendo. Y no era un problema de enseñanza, no era un problema de la predicación, del contenido del mensaje, sino que era un problema de los receptores. No estaban a la altura, algo estaba ocurriendo en sus vidas. Es por eso que el capítulo 5, verso 11, observa lo que dice el escritor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. La dificultad consistía en la condición espiritual de los oyentes, más que en el autor. Ahora, si bien es cierto, la carta a los Hebreos es una carta preciosa, profunda, pero en esencia la carta a los Hebreos es exaltar la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el escritor a los Hebreos se da cuenta de que hay un problema en la condición espiritual. ¿Por qué algunos creyentes no crecen? Observa el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Esta palabrita tardos para oír no es que tenían un problema de sordera, sino que tenían un problema de pereza espiritual. Eran negligentes en sus vidas espirituales. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente. En cierta medida se habían cansado del estudio de la palabra que, como se aprecia en el siguiente versículo, había sido el deseo del tiempo pasado. En su experiencia de vida cristiana, algo estaba ocurriendo con ellos. Observa el verso 12. Ya hemos mirado capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Observa el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, más o menos han pasado 35 años de esta iglesia. Desde que comenzó esta iglesia, creo que son los creyentes que están en Jerusalén, que quedaron, y algunos que volvieron después de la persecución, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no eran ya recién convertidos, ya llevaban tiempo en el Evangelio, debían estar produciendo fruto, debían estar discipulando a otras personas. Y entre paréntesis, ¿tienes algún discípulo? En tu vida de creyente, durante los años que el Señor te ha permitido caminar en la fe, ¿tienes discípulos? Porque el texto dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, observa lo que ha ocurrido. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Cuando no crecemos y no compartimos con otros, lentamente comenzamos en nuestras vidas a retroceder en nuestro vigor, en nuestro compromiso, y en muchos casos llegamos a ser niños espirituales. Fíjate que el texto dice los primeros rudimentos de la palabra de Dios, es decir, habían llegado al punto de retroceder tanto que necesitaban el ABC de la vida cristiana. En otras palabras, se habían vuelto personas tremendamente básicas y superficiales.
queridos, no son malos los fundamentos, pero nosotros pasamos por el colegio, por la básica, solamente una vez en la vida, porque se entiende que después de la básica se pusieron los fundamentos y logramos desarrollarnos. Pero estos creyentes, algo estaba ocurriendo. ¿Por qué? Dejaron de crecer en la palabra de Dios, dejaron de compartir la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, mira el resultado. Lamentablemente ellos comenzaron a retroceder en sus vidas espirituales. Estoy en Hebreos capítulo 5, verso 12. Y habéis llegado a ser tales, observa la conclusión, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sabemos que la leche, lo estudiábamos la semana pasada en 2 de Pedro 2:2, que debemos crecer y desear esa leche espiritual no adulterada. La leche es un alimento predigerido, es bueno, es nutricional en una etapa de la vida, pero cuando comenzamos a desarrollarnos, cuando el niño comienza a crecer, a desarrollarse, necesita ampliar su paladar, necesita consumir otros tipos de alimentos. Y paradójicamente, dice el escritor, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, debido al tiempo de ser cristianos. Estos hermanos tenían la obligación moral de ser maestros de otros, pero habían llegado a tal estado de necesidad que ya no estaban creciendo y no estaban siendo de bendición o formando discípulos o desarrollándose en otras personas. Observa el capítulo 6, a qué les lleva ahora, verso 1 el escritor. Por tanto, a modo de conclusión, como diciendo, queridos, ustedes ya llevan mucho tiempo en la fe, conocen la palabra del Señor, ya saben los primeros rudimentos, no necesitamos volver atrás. ¿Recuerdas el apóstol Pablo cuando escribe en 1 Corintios capítulo 3 a la iglesia de Corinto? Pablo tiene que decirle, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso el escritor a los hebreos, luego de esta exhortación, capítulo 6, verso 1, a modo de conclusión, por tanto, ¿qué les dice? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. En otras palabras, fueron desafiados a crecer en sus vidas espirituales. Ya hemos dicho que Pedro en su carta, en su segunda carta, nos animó a crecer en la gracia y el conocimiento, verdades, virtudes, doctrina, deber, para mantener el equilibrio en la vida cristiana. Y debemos añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, mansedumbre. Debemos mostrar amor fraternal y amor profundo. Son los desafíos del carácter que debemos desarrollar en nosotros. Ahora, el crecimiento y la madurez, escúcheme bien, son una elección de la vida cristiana y dependen de nuestra disposición. Depende de nuestra decisión. Dios tiene todo el deseo que tú y yo crezcamos, conformar nuestro carácter al carácter de Cristo, pero para eso debemos dejar que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Pero ¿por qué algunas personas, algunos creyentes, y no quiero apuntar, pero puede ser tu caso, que llevas años en el cristianismo, pero no estás creciendo? Quiero que consideremos rápidamente algunas causas por las cuales creyentes no están creciendo, y espero que sea un desafío en tu vida. En primer lugar, es posible, puede ser, que tú seas una persona que está convencida, conmovida, pero que no te has convertido a Cristo Jesús. Quiero citar uno de los versículos más tremendos que hacen temblar. Me refiero al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 21. Convencidos y no convertidos. En Mateo capítulo 7, verso 21. Abre tu Biblia, por favor. Dice la Escritura lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Consideremos algunas razones por las cuales algunas personas no crecen en sus vidas espirituales, a pesar de que llevan años en la iglesia. En primer lugar, puede ser porque son personas convencidas, conmovidas, pero no son convertidas. Mira, Mateo capítulo 7, verso 21. Pensemos un poquito más en esta porción.
Dice el Señor Jesús, refiriéndose, es un cuadro futuro. Es el cuadro cuando el hombre compadezca ante el gran trono blanco, dé respuesta al Creador, porque es necesario que todos los hombres den respuesta ante el Creador. Y dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay una gran diferencia entre decir las cosas y creerlas. El énfasis del superlativo, Señor, Señor, como diciendo, mira Dios, mira lo que hicimos por ti. Queridos, hay una gran diferencia entre nuestra confesión verbal y nuestro creer en el corazón. No es suficiente tener doctrina correcta. Hay que reconocer en nuestras vidas el camino correcto y el señorío del Señor en nuestras vidas. Escúchame bien, podemos equivocarnos y abrazar un estereotipo, una religión, un modo, un credo y no una relación personal con Cristo Jesús. Fue el profeta Isaías, utilizado por Dios en el capítulo 29, verso 13, que Dios dijo a través de su profeta, dice pues el Señor, Isaías capítulo 29, verso 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mira qué terrible. Es el Señor que está diciendo, ese pueblo viene a mí, me presenta sacrificios, me canta, me llora, me adora, pero es de labios porque su corazón está lejos de mí. Estas mismas palabras utilizó nuestro Señor Jesucristo al referirse a la nación de Israel. En Mateo capítulo 15, verso 8, citó las mismas palabras. Ahora, conmovidos, convencidos, no convertidos. El verdadero creyente no es aquel que sencillamente confiesa con su boca, sino que también cree en su corazón. Pablo dice en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca y que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué significa esta confesión acá? Recuerda que el término confesión significa ponerse del lado de Dios. Es decir, lo que Dios dice es correcto y estoy a su lado. La única forma de ser salvo es al modo de Dios y no al modo de los hombres. Volviendo a Mateo capítulo 7, verso 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, palabras tremendas, entrará en el reino de los cielos. Hay un gran entusiasmo y mucha actividad. Son siempre evidencias ¿de qué? Dice aquí la entrada al reino de los cielos. No importa el entusiasmo, no importa las actividades que tú hagas, siempre debe haber una evidencia mucho más profunda de mi real condición espiritual. Viene a mi mente lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. Él les escribe en su segunda carta, en el capítulo 13, verso 5, les dice así, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es porque la salvación no es como yo quiero. La salvación, si bien es cierto, es obra soberana del Señor y hay una respuesta positiva de parte nuestra, debe haber un cambio. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Terminemos con las palabras de Jesús. Sino que es un nexo de contraste. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Somos salvos por hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es su voluntad? Jesús lo reveló en Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La salvación no es a nuestra manera. Y lo que nosotros queremos hacer es a la manera de Dios, o no hay otra forma. Solo hay un camino, solo hay una puerta, solamente hay una forma de llegar y es a través del método o el modo de Dios, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador personal. La verdadera fe se manifiesta, escúchame bien, en obediencia. No puede hablarse de salvación sin hablar también de cambios y obediencia en la vida cristiana. Un claro ejemplo de esto es la iglesia de Tesalónica, donde ellos se convirtieron y dejaron atrás los ídolos del pasado
y siguieron al Dios vivo y verdadero. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. El término conversión es un giro, es un cambio. Abandono algo, eso es arrepentimiento, y me vuelvo hacia algo, eso es creer. Y eso debe afectar nuestras vidas. Recuerda que vida cristiana no es cargar una Biblia, no es tomar una Biblia y decir yo leo la Biblia y yo oro. El cristianismo es un estilo de vida diferente. Me relaciono con Cristo Jesús, vivo sus enseñanzas y comienzo a vivir como Él vivió y hacer lo que Él pide que yo haga. ¿Recuerdas 2 Corintios capítulo 5, verso 17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué algunas personas no crecen en sus vidas espirituales? Y vienen a la iglesia y visitan y participan y están y vienen conmovidos, convencidos, pero no están convertidos. ¿Por qué? Algunos creyentes, algunas personas no crecen en sus vidas espirituales convencidos y no convertidos. En segundo lugar, y rápidamente al observar nuevamente el capítulo 5, verso 12 de la carta a los Hebreos, es porque deciden marcar sencillamente el paso. ¿A qué me refiero marcar el paso? Entran a una dinámica de actividades, van el miércoles o van el domingo, y así van. Casi la vida cristiana se convierte en tomar la Biblia, llevarla al culto, abrirla en la predicación, cerrarla y llegar a casa hasta el siguiente domingo. Capítulo 5 de Hebreos, verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Ya hicimos mención del texto, pero hay muchos creyentes que no han crecido en sus vidas espirituales, desconocen la palabra de Dios. Ya deberían estar haciendo ministerio, formando discípulos, pero lamentablemente aún están como niños en sus vidas. Mientras más pasan los años en la fe, menos cambios serán. Los cambios serán más difíciles en el futuro. Es interesante, recuerdo cuando estudiaba, una de las cosas que nos decían, lo que tú no eres ahora en tu preparación, jamás lo serás en el futuro, en la práctica. Mis queridos, lo mismo ocurre en la edad física. Mientras más avanzamos en los años, más difíciles se hacen los cambios, más duro es el cuerpo, menos elasticidad tenemos, queridos. No dejes pasar el tiempo en tu vida espiritual. Nicodemo le dijo a Jesús, mira Jesús, yo ya soy viejo para entrar nuevamente adentro de mi madre, en el vientre de mi madre y volver a nacer. Lo que le estaba diciendo que yo ya estoy viejo para cambiar, queridos. Es mejor que tomemos decisión ahora y no sencillamente marcar un paso lento y comenzar a quedarnos atrás. ¿Por qué algunos no crecen? Porque deciden sencillamente marcar el paso. Muchos creyentes no crecen porque no quieren crecer. Y si te acostumbras en tu vida cristiana a no orar todos los días, a no leer tu palabra, a no congregarte con fidelidad, a no asistir, a no servir, a no dar generosamente, comenzarás sencillamente una vida rutinaria. Y es cierto, a un perro viejo no se le pueden enseñar trucos nuevos. ¿Por qué algunos no crecen? Porque al igual como estos receptores, estos hermanos a los cuales el escritor a los hebreos les dice, ustedes ya debían ser maestros. ¿Cuál fue la última persona a la cual tú le invertiste tiempo? Le enseñaste, le compartiste de la palabra de Dios. No me refiero a guiarlos a Cristo, es una parte importante, pero el Señor Jesucristo nos dijo así, id y haced ¿qué? Discípulos. En tercer lugar, y rápidamente, ¿por qué algunos creyentes no crecen? Tercer lugar, deciden no utilizar los recursos para crecer. El verso 13 del capítulo 5 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
Todo aquel que participa de la leche, ya dijimos, es un alimento predigerido, no están creciendo. El creyente que bebe leche no puede entender las cosas profundas de la palabra de Dios y son muy delicados para cuidar. Cuando hay creyentes niños y pasan mucho tiempo siendo niños, son muy conflictivos, muy delicados y hay que tener mucho cuidado. Si todavía quiere leche y no alimentos sólidos, usted está en desobediencia con Dios. Si usted necesita cosas que le entreguen para venir a la iglesia, usted no ha madurado. La iglesia no es para entretener a las personas, es para cargar el petróleo, es para poner combustible, es para ser instruidos y seguir marchando y obedeciendo al Señor. Es por eso que el escritor a los Hebreos dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. El inexperto es aquel que causa conflicto. La palabra significa, ese término inexperto, significa sin juicio, sin prueba, sin prudencia. El que escucha y no crece es un blanco fructífero para la falsa enseñanza, otras prácticas, malas decisiones. El inexperto se aferra a la tradición y no a la palabra de Dios. ¿Por qué actúa así? Mira lo que dice el escritor. ¿Por qué actúa así? Porque es niño. Es un infante, en otras palabras, es un inmaduro. Ahora, déjame decirte algo. Los lobos dañaban y atacaban siempre a las ovejitas más inexpertas, las más inmaduras. Queridos, cuidemos nuestras vidas. ¿Por qué algunos creyentes no crecen? Tal vez conmovidos y no convertidos. Tal vez deciden marcar el paso. Deciden no utilizar los recursos para crecer en la palabra de Dios. No están creciendo, no toman tiempo para estudiar, para orar, para leer sus Biblias. En cuarto lugar, se dejan influenciar negativamente. En cuarto lugar, se dejan influenciar negativamente. Tú conoces este texto. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 33. Dice la palabra del Señor. Pablo escribiendo este pensamiento, dice así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si recuerdas el contexto de 1 Corintios capítulo 15, es la resurrección. Muchos hermanos de Corinto, bombardeados por las filosofías, por las creencias, por el populismo, estaban dudando de la resurrección. Y Pablo le dice, si Cristo no resucitó, todo es vano. Y por eso Pablo le va a decir, no erréis. No se dejen engañar. La palabra errar es no engañarse. ¿Recuerdas Gálatas capítulo 6, verso 7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es el mismo término acá. No permitas que el error gane en tu corazón. Mis queridos, no erréis. Las malas conversaciones, mejor dicho, las malas compañías. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice así: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Como dice nuestro dicho, dime con quién andas y qué, y te diré quién eres. Mira, cuarto lugar, se dejan influenciar negativamente. 1 Corintios 15, 33, no erréis. Las malas conversaciones, es decir, las malas amistades, mejor dicho, las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Lo que Pablo quiere transmitir es que la amistad y el compañerismo con quienes no tienen convicción o que no son creyentes, y si tú no tienes convicción, comenzarás a retroceder en tu vida espiritual. El círculo que frecuentamos, las amistades que tenemos, si no somos de convicción, terminaremos siendo afectados en nuestras vidas. Cuidado con personas tóxicas, término que se usa para describir a personas que son de mala influencia en nuestras vidas. Personas tóxicas son aquellas que siempre se están quejando, siempre están viendo lo malo, siempre les están haciendo daño, siempre reaccionan de forma agresiva, siempre sus conclusiones son orgullosas y egoístas, siempre dan poco valor a la opinión de los demás, siempre están demandando, siempre influencian negativamente, siempre justifican su accionar, culpando a los demás. Son personas tóxicas. Debemos tener cuidado con quién nos relacionamos. Si no tenemos cuidado,
ellas terminarán afectando nuestras vidas. Recuerdo en mi país a un hermano, estudiante, preparándose en la universidad. Interesantemente, no tenía trabajo y se fue a trabajar al mundo de la construcción. Al cabo de un mes o dos, ya comenzó a cambiar su vocabulario. Un vocabulario de construcción, soez, sucio. No lo quería hacer, pero oyendo tantas malas palabras, nosotros decimos garabatos, tantas cosas que casi inconscientemente salían de los labios, mis queridos. Cuidemos nuestras vidas. Un creyente que no está creciendo es porque se deja influenciar negativamente. Lamentablemente, uno más decide no obedecer la palabra de Dios. Es voluntario, decide no obedecer. Y esta es su conclusión. Yo sé lo que la Biblia dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero al final no hace nada. Justifica su mal accionar. Decide no obedecer la palabra. Capítulo 5 de Hebreos, verso 11, leíamos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho, dice el escritor, tardos para oír. Estas personas decidieron no oír la palabra de Dios, no en el sentido de la acústica, de escuchar, sino de obedecer. ¿Recuerda lo que dice Santiago acerca del oidor olvidadizo? Leo para ustedes Santiago en el capítulo 1, verso 23. Observa lo que dice. Santiago capítulo 1, verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando alguien tome esta decisión de oír y no obedecer, de hacerse tardo, está en pecado delante de Dios. Y recuerda las palabras de Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová, ¿qué? De todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos, mis queridos. ¿Por qué algunos creyentes no crecen en sus vidas espirituales? ¿Será porque son conmovidos y no convertidos realmente? Algunos porque deciden marcar el paso. No quieren hacer nada más. Rutinario. Deciden no utilizar los recursos para crecer en sus vidas. Se dejan influenciar por personas negativas. Deciden no obedecer la palabra de Dios, justificándose, presentando excusa. Que lo hagan los demás. Ya tienes gente, ya ellos pueden ayudar. Y te justificas y no haces nada para el reino de Dios. Uno más y terminamos este punto. En algunos casos, y quiero decirlo con mucho cuidado, es porque algunas personas nacen espiritualmente donde el liderazgo no estaba preparado para enseñar la palabra de Dios. Lo digo con mucho cuidado. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. 1 Timoteo 4, 16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta salvación que menciona acá, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, no está hablando de salvación de la vida eterna, de ir al cielo, sino ser protegidos, liberados del error. Quienes tienen el llamado de Dios al liderazgo necesitan o necesitamos conocer en profundidad la palabra de Dios para enseñarla. Debemos ser discípulos de Cristo, a estudiar la palabra de Dios para poder enseñarla. De lo contrario, nos vamos a convertir en lo que Jesús criticó acerca de los líderes religiosos de la nación de Israel. En Mateo capítulo 15, verso 14, Jesús dijo así: dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué algunas personas no crecen espiritualmente? Porque tal vez están en algunas iglesias donde el énfasis son las emociones, el cántico, la adoración, mucha música, mucha puesta en escena,
poca palabra de Dios. Y recuerda que es la ley de Jehová la que convierte el alma. Es posible que nació espiritualmente donde sus líderes fueron personas que no crecieron, que no conocen la palabra de Dios y lo han hecho con mucho amor, con mucha preocupación, pero debemos enseñar, debemos discipular, y usted que es nuevo en la fe debe pedir crecer, pedir un curso de discipulado, pedir orientación, participar de las actividades de la iglesia donde se abran las escrituras para que usted crezca en ella. Pablo, cuando se reúne con los líderes de la iglesia de Éfeso en la ciudad de Mileto, el relato está en Hechos capítulo 20. Pablo les dice en el verso 28, después de decirles que él no rehusó de anunciar todo el consejo de Dios públicamente, puerta a puerta, por las casas. En el verso 28 Pablo les dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí vemos el llamado del Señor, pero el llamado del Señor también va con nuestra responsabilidad de crecer, de conocer. Si yo asumo el liderazgo de una obra, de una iglesia, es porque tengo los recursos necesarios para compartir y enseñar la palabra de Dios. Por eso Santiago dice: no os hagáis muchos maestros de vosotros, porque van a acarrear mayor condenación, porque es una tremenda responsabilidad abrir las Escrituras y decir que Dios dice esto cuando no lo está diciendo esa porción de la palabra de Dios. Dice Pablo a los hermanos de Éfeso: el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y una de las formas de pastorear el rebaño del Señor, como lo estudiábamos el día domingo, es llevándolos a pastos delicados, tiernos pastos. Y los tiernos pastos son las enseñanzas frescas de la palabra de Dios. Al concluir, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás creciendo? Hoy más que nunca tenemos tiempo para orar más, leer más la palabra de Dios, leer buena literatura, conocer la palabra de Dios. Como líderes, los pastores de la iglesia, estamos dispuestos a invertir tiempo, a enseñar. Hoy tenemos otros medios, tenemos otros formatos electrónicos en los cuales podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Usted debe decidir crecer. ¿Pero por qué no crecemos? Convencidos, no convertidos. Deciden marcar el paso. Deciden no utilizar sus recursos para crecer. Se dejan influenciar negativamente por otras personas. Deciden no obedecer la palabra de Dios, o lamentablemente nacieron espiritualmente en un lugar donde no les enseñan la palabra de Dios. Todo lo que dedicamos nuestra vida será evidente. Si usted dedica tiempo a conocer, a estudiar, a profundizar la palabra de Dios, sin duda será evidente en su vida su crecimiento. Vamos hacia adelante, dice el escritor a los Hebreos, y nos llama a ese desafío espiritual de crecer en la gracia del Señor. Espero que haya sido de bendición esta consideración, este estudio. Hablamos sobre el desafío, razones de crecer, nuestra responsabilidad de crecer, el resultado de crecer, y hoy hemos visto razones por las cuales algunos creyentes o personas no crecen en sus vidas espirituales. Un desafío para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos para ti un curso de discipulado. Si tú quieres tomarlo, crecer, podemos buscar la forma de que lo puedas recibir y crecer si aún no conoces todas las verdades básicas del cristianismo, y sobre eso comenzar a edificar en la palabra del Señor. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y también por tu cuidado, por este lindo tiempo de compartir, Señor, tu palabra. Te agradezco por los hermanos y hermanas que están junto a nosotros, aquellos que en diferido verán esta enseñanza, que pueda ser un desafío en sus vidas espirituales, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, y Señor, pedimos tu bendición, y añade, Señor, tu bendición a lo que hemos reflexionado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos, antes de cerrar nuestro tiempo, ¿qué tal si cantamos un coro más? Un coro más para adorar al Señor y decirle que
que lo amamos, que Él es bueno. Gracias por haber estado junto a nosotros ahí participando de este tiempo especial de adoración al Señor. Agradecemos también ahí los saludos, los comentarios. Espero que el sonido en el día de hoy saliera un poquito más estable. Así que dice así este coro: te alabaré, oh Señor. Dice así. No, ya lo cantamos. Señor, te entronamos. Señor, te entronamos. Proclamamos que eres Rey, parado aquí entre nosotros. Con alabanzas te exaltamos, mientras te adoramos construye tu trono. Mientras te adoramos construye tu trono. Mientras te adoramos construye tu trono. Ven, Señor Jesús, y toma tu lugar. Señor, te entronamos. Proclamamos que eres Rey, parado aquí entre nosotros. Con alabanzas te exaltamos, mientras te adoramos construye tu trono. Mientras te adoramos construye tu trono. Mientras te adoramos construye tu trono. Ven, Señor Jesús, y toma tu lugar. Mientras te adoramos construye tu trono. Mientras te adoramos construye tu trono. Mientras te adoramos construye tu trono. Ven, Señor Jesús, y toma tu lugar. Amén. Que el Señor te bendiga mucho y gracias por haber estado junto a nosotros en esta transmisión, un día más, un miércoles más, donde celebramos la palabra del Señor. Oramos juntos. Recuerda, si tienes algún pedido de oración, déjame saberlo para ponerlo en el devocional diario. De igual forma, si quieres estar este domingo, tenemos espacio para un par de personas más, pero podemos ir organizando para los siguientes domingos, mientras aún está la restricción de 10 personas por culto de adoración. Que la paz de Dios sea en sus vidas, que el Señor les bendiga mucho y el servicio y la transmisión de hoy ha concluido. La paz de Dios sea con ustedes.